Especialistas de RR Noticias. Platicamos sobre los grandes temas de la agenda pública y ahora la crisis del fentanilo. Los estragos que está causando el consumo de fentanilo en el vecino país del norte ha provocado una nueva crisis entre Estados Unidos y México. Mientras legisladores del vecino país del norte acusan que los cárteles mexicanos no han sido frenados, las autoridades aseguran que en nuestro país no se produce dicho opioide. ¿Deben las autoridades estar alerta por el consumo del fentanilo y los estragos que puede causar entre los mexicanos? El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y que engancha rápidamente a sus consumidores, en quienes provoca serios estragos. Se estima que del 2019 al 2021, las muertes por este opioide aumentaron en un 94% en los Estados Unidos. El pasado jueves 9 de marzo, las autoridades mexicanas aseguraban que en nuestro país no se produce ni se consume el fentanilo, resaltando que el problema que vive el vecino país del norte por su consumo debe ser atendido por sus autoridades. La respuesta mexicana llegó poco después de que los legisladores republicanos propusieran que los cárteles mexicanos sean declarados como terroristas y de que se permita que sus fuerzas armadas pudieran combatirlos extraterritorialmente. Tras las primeras fricciones entre ambos países, sus gobiernos acordaron reforzar las acciones para combatir la producción del opioide. Durante una reunión entre la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y la asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Elizabeth Sherwood Randall, coincidieron en impulsar un programa para mejorar la coordinación entre las agencias de inteligencia. Además, se acordó promover campañas de salud para alertar sobre los riesgos que trae consigo el fentanilo. ¿Son suficientes estas campañas para desalentar el uso del fentanilo? Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto, esta que escuchamos para arrancar la mesa esta mañana y otra que tendremos enseguida también. Y bueno, pues gracias, Tere, por plantearnos aquí en la mesa parte de lo que vamos a discutir el día de hoy. Buenos días también a mis invitados a la mesa. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados. Muy buenos días, Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho? Voy a ir con él en instante, está en el proceso de conectarse, tiene ahí un problema con su conexión. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo te va? Muy buenos días, mi estimado Ángel, saludos a ti y a todo el auditorio de RR Noticias. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Vamos a saludar también a Juan Luis Íñiguez. Bienvenido, Juan Luis. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días, un gran gusto estar en este gran espacio de noticias con mis compañeros de mesa, con tu amplio auditorio. Aquí está también con nosotros don Sergio Camacho. Bienvenido, Sergio. Don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Agradecerles mucho a los cuatro que están con nosotros esta mañana. Bueno, vamos a arrancar. Decía Tere, nos daba obviamente del tema de las fricciones que se han vivido entre ambos países, el asunto de lo que están diciendo ahora los senadores republicanos, y hemos venido contando aquí, pues es parte de una estrategia, porque es más fácil agarrar de chivo expiatorio a México por el asunto del fentanilo que desarrollar una campaña que recomponga la salud pública, esta grave crisis de salud pública allá en Estados Unidos, que pues tardaría décadas y costaría miles de millones de dólares. Y pues además es muy rentable pegarle a México, sobre todo en época electoral. ¿Cómo lo ves, mi estimado Víctor Cuevas? Fíjate, mi estimado Ángel, que este tema del fentanilo ha sido un asunto que ha escalado muchísimo en los últimos años. Y es que resulta verdaderamente alarmante y preocupante ver el daño que está haciendo en varias de las ciudades estadounidenses el consumo de esta droga, que es relativamente barata por su lógica de ser sintética y que, como bien lo mencionaba Tere, es altamente adictiva. Y entonces los estragos que les está causando en gran parte de su población, pues es, por supuesto, un asunto de preocuparse. Aquí la participación de México, o lo que intentan hacer parecer en Estados Unidos, pues es que es un asunto únicamente de oferta, ¿no? Que el problema radica en que los cárteles de la droga mexicanos se encargan de llevar esta sustancia a los Estados Unidos, y con ello, por la disponibilidad, ya son los estadounidenses los que caen víctimas de los efectos de esta droga. Pero la verdad es que hay que entenderlo como un asunto también de demanda, porque en estricto sentido, la dinámica en la que se conduce la sociedad estadounidense, pues ha provocado que las crisis por las que atraviesan, sobre todo las crisis del empleo, la crisis de inflación y los grandes problemas en las grandes ciudades estadounidenses, pues terminen por darles lo que siempre pasa con los adictos: una salida fácil, una escape
y por eso caen en las garras de este tipo de sustancias. Gracias, mi estimado. Te tengo que cortar, mi querido Víctor. Sigo con Juan Luis Íñiguez. Adelante, Juan Luis. Comparto la muy buena exposición que hace Víctor con relación a cómo se convierte este tema en una preocupación ya de salud pública muy focalizada en la zona fronteriza con relación a México y en la parte de Estados Unidos, pues ya con una característica muy puntual de envenenamiento masivo, muy preocupante. México pone el fentanilo, Estados Unidos las armas y ambos suman los muertos. Lamentablemente, este auge del fentanilo ha venido a cambiar de manera muy importante el negocio del narcotráfico en México, así como su dinámica y organización. En el caso de las rutas tradicionales del tráfico de cocaína y heroína hacia los Estados Unidos, estas se han vuelto menos atractivas debido al auge de los opioides y drogas sintéticas. Y con relación a pues cómo han cambiado el enfoque hacia esta droga, la producción no está sujeta a ciclos agrícolas, no requiere grandes porciones de tierra, es más fácil de ocultar al realizarse en laboratorios y es una distribución más discreta, lo que ha detectado hasta este momento la autoridad. Muy bien, gracias, Juan Luis. Voy ahora contigo, Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues es un tema muy desafortunado y es claro que en este momento muchas de las voces que se generan alrededor de esto, bueno, pues es precisamente por el momento político que viven nuestros vecinos del norte, acercándose a un periodo de elección, pues los republicanos para ser más específicos, son quienes utilizan este tipo de herramientas o de estrategias para poder posicionarse dentro de su electorado. Vamos, desafortunadamente, y como lo han comentado los compañeros, bueno, es un tema de salud pública muy preocupante, pero vamos, así hemos visto la historia, sobre todo en la parte tanto del narcotráfico como del consumo en la parte de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos trae estas historias de salud pública que van desde el abuso de productos que contienen oxicodona, o de estos sintéticos que son analgésicos, opioides, que bueno, de alguna manera han encontrado la manera de estar generando incluso procedimientos legales para su venta. Ahora se enfrentan con el fentanilo a un negocio mucho más grande, ¿no? Que involucra actores como una producción enorme que viene desde China, que México sigue funcionando, como le decía en su momento, con la cocaína de Colombia, de trasiego para Estados Unidos. Y bueno, pues sí, es un asunto que tiene dos temas, ¿no? El asunto político y lo que está utilizando el gobierno estadounidense para generarse adeptos, y lo que se tendría que hacer para tener un asunto que puede escalar a proporciones épicas por la eficiencia mortal que tiene este producto. Gracias, Sergio. Bueno, son ahora las 7:47, más del contexto esta mañana aquí en RR Noticias. En México, el número de fallecimientos por el consumo del fentanilo se incrementó 167% de acuerdo a la Cruz Roja. Durante los 2 primeros meses del 2022 se registraron 9 casos, mientras que en el mismo periodo de este 2023 el número de personas que perdieron la vida fue de 24. De acuerdo a la Comisión Nacional contra Adicciones, CONADIC, durante el año 2021 fueron 184 personas las que acudieron a consulta por consumo del opioide, mientras que el año pasado la cifra ascendió a 310 personas. De los casos registrados, 131 corresponden a Tijuana, Ciudad Juárez y Ciudad de México. Los restantes se distribuyen en diferentes ciudades del país. El pasado 15 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional daba a conocer que en Culiacán, Sinaloa, se había localizado y desmantelado un gran laboratorio de producción de droga sintética y se habían asegurado más de 629,000 pastillas de fentanilo. El consumo de fentanilo no solo se ha convertido en una situación que está causando serios problemas en los Estados Unidos, sino que también ha comenzado a prender las alarmas en nuestro país. ¿Cómo frenar su producción y consumo? ¿Qué hacemos para evitar que nuestros jóvenes caigan en las garras de este opioide? Bueno, pues interesantes las preguntas que nos hace Tere Garay, nuestra directora de RR Noticias, a propósito de este tema. Bueno,
Vamos ahora sobre esto que planteaba Tere. La verdad es que cuando hablamos de crisis de fentanilo pensamos en Estados Unidos, en las personas que han muerto allá, etcétera, etcétera. Pero los datos de la Cruz Roja revelan que también en México esto ya se está convirtiendo pues en un asunto al que tenemos que echarle una mirada y obviamente con políticas públicas tratar de detener pues que podría convertirse en un grave problema de salud pública como el que ya vive la Unión Americana. Simple y sencillamente, 167% crecieron las muertes por sobredosis en México en el último año por culpa del fentanilo. Es Baja California, es Chihuahua, es la Ciudad de México, es Jalisco, los principales estados donde se está viviendo esta circunstancia. Ya tengo por allá a Jesús, todavía estoy batallando con él. Bueno, vamos a ver si todavía lo encontramos. Víctor Alfonso Cuevas, es evidente que a pesar de lo que se pueda establecer desde el gobierno federal, sí hay también un consumo de fentanilo y sí se nos puede convertir en una grave crisis de salud. Completamente, mi estimado Ángel. Y yo lo generalizaría en el consumo de drogas sintéticas, porque como bien lo menciona, el fentanilo empieza a nacer en nuestro país. No hay pequeños casos incipientes, que es relativamente poco en comparación con el llamado cristal, con el mentado foco, con esa droga que tanto daño le ha hecho a nuestros jóvenes, que ya debe tener en el mercado mexicano pues, por lo menos unos 10 años. Sí. Para allá va el camino que sigue el fentanilo, y el problema es que, como bien se ha dicho, pues es más adictivo, es más peligroso y tiene efectos colaterales mucho más grandes que el cristal. Si hoy tenemos en muchas de las comunidades, en muchas de las colonias, una crisis por el consumo de cristal, no quiero ni pensar lo que va a pasar si el fentanilo llega a tener el volumen y la proporción que hoy tienen ese tipo de drogas sintéticas. Y es que, como bien lo mencionaba Juan Luis, son fáciles de producir, son aparentemente fáciles de ocultar, y entonces a lo que nos estamos enfrentando es a la necesidad de tener un gobierno que sea innovador en las acciones que emprenda en contra del combate al narcotráfico y al crimen organizado, para estar a la altura de las circunstancias y sobre todo ir consecuente con la ola de progreso en el consumo y producción de sustancias adictivas. Gracias, Víctor. Voy contigo, mi estimado Juan Luis Íñiguez. Hay también una circunstancia que debe encender las alertas en nuestro país. El crecimiento de estas muertes por sobredosis de fentanilo podría también darnos un grave dolor de cabeza el día de mañana. Sin duda, Ángel, este potencial problema de salud pública necesita un plan de contención. Hay que dimensionar el crecimiento de consumo, generar una identificación de los grupos que están consumiendo, cuáles son las causas del consumo, y obviamente pues generar un plan que pueda generar una campaña frontal de prevención en una colaboración binacional con relación al aumento de la concientización y crear entornos seguros para los menores en ambos países. A mí me parece que Estados Unidos lo está haciendo bien en la parte ya de la corrección del problema. Hay centros especializados que generan promoción, detección, evaluación y derivación como servicios integrales, con un consejero capacitado que genera tratamiento presencial o a través de telemedicina. Se están dotando a las escuelas de Naxolona, que es un medicamento que revierte la sobredosis de opioides, particularmente sin receta, y con los planes de seguro médico que en Estados Unidos pues cubren el costo de este medicamento. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Sergio Camacho, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cuáles son las medidas que habría que tomar en las instancias federales para evitar que esto se convierta en un grave problema? Pues mira, yo creo que definitivamente es un problema ya grande y con el potencial de volverse aún más. Recordemos que el fentanilo, pues es esta droga sintética, ya cuando se utiliza como droga, que viene de productos farmacéuticos. Entonces, es un tema que está muy a la mano, o es un producto que está muy a la mano de millones
de personas y que viene de una historia donde ya ha tenido picos de problemas de salud pública. Y en el caso de México, bueno, pues debe de generarnos una verdadera preocupación. Creo que en la vecindad con Estados Unidos en el norte y en el mundo globalizado, comunicado en el que ahora vivimos, pues de repente hemos agarrado algunos hábitos de salud en México no muy adecuados, ¿no? El mayor consumo de productos, de comida ultraprocesada, comida rápida, los problemas que han causado precisamente de obesidad y de diabetes en nuestro país nos hacen, vamos, un perfil proclive a caer en estas drogas o vamos, en cualquier tipo de salida fácil, ¿no? Y como sociedad, sí, bueno, que también nos hemos vuelto menos tolerante a las frustraciones y todo eso, sobre todo en la parte de los jóvenes, pone mucho riesgo en estos placebos temporales que transformados en droga, como ahora lo es el fentanilo, con una acción tan inmediata, tan barata que para su acceso, genera un riesgo de salud pública, vamos, yo creo que muy, muy preocupante, más allá de lo político que lo está tratando ahorita el gobierno norteamericano. Gracias, Sergio. Jesús, sigo sin tener contacto con él, algo pasó ahí con su internet y ya no nos pudimos conectar. Ojalá que por lo menos para la despedida pudiéramos tenerlo por ahí. Bueno, déjenme preguntarles, amigos de la mesa, esta mañana, y el caso Querétaro, es decir, la verdad es que hay que decir que a nivel nacional, pues ya decíamos, Ciudad de México, Baja California por el tema Tijuana, obviamente Ciudad Juárez allá en Chihuahua, Jalisco, también obviamente la península de Yucatán, muy particularmente Quintana Roo, los destinos turísticos, ahí se está viendo también que hay un crecimiento exponencial del consumo de fentanilo. Algunos dicen que son los turistas, otros dicen que ya es mercado local. Y Querétaro, ¿cómo hacerle, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas, para que mañana en Querétaro no vayamos a tener también esta grave crisis de fentanilo? Fíjate, mi estimado Ángel, que el caso Querétaro es un claro ejemplo de buenas prácticas y de buenas ideas frente al caso del gobierno nacional, que tiene buenas ideas pero malas prácticas. Y empiezo con el gobierno de Morena. La idea que tenía el presidente López Obrador era quitarle a los jóvenes al crimen organizado, quitarle a los jóvenes de las adicciones a partir de programas que hicieran transferencias directas de efectivo, como las becas, como el Jóvenes Construyendo Futuro, como los programas de capacitación para el empleo. Y entonces el auditorio no me dejará mentir. Hoy tenemos a muchos jóvenes que reciben dinero del gobierno cada mes, pero que siguen siendo ninis, porque el programa no está auditado, porque el programa no está revisado, porque no hay mecanismos de control, y entonces en realidad solamente están sirviendo de carne de cañón para Morena y para sus propósitos electorales. Seguramente mucho de este recurso que reciben los jóvenes, porque como bien lo decía Sergio Camacho, pueden ofrecerles placebos instantáneos con este tipo de drogas, pues termina yéndose a esos lugares. Es una mala práctica. Y el caso de Querétaro, pues tenemos en el Centro Estatal de Control de Adicciones a un joven, porque es una persona menor de 30 años, Andrés Longoria, sí, que ha estado trabajando de manera muy contundente para combatir el consumo de este tipo de sustancias, para controlar el asunto de los anexos en nuestro estado y sobre todo para darle una visión humanista al combate a las adicciones. Y me parece que Andrés Longoria ha hecho buenas prácticas con muy buenas ideas en contraste al gobierno federal. Gracias, Víctor. Juan Luis, ¿qué hacemos en Querétaro para que esto no nos truene en las manos? Me parece que lo que se está haciendo, y me sumo sinceramente a este reconocimiento que realiza nuestro compañero Víctor a las labores de prevención que hay en Querétaro, pero también hay que decirlo, en Querétaro tenemos una realidad distinta, hay acciones responsables, hay un liderazgo de parte del gobernador Mauricio Curi que ha puesto realmente el presupuesto en donde debe de ser. Actualmente ya contamos con un centro de distribución de medicamentos e insumos médicos de la Secretaría de Salud que pretende alcanzar más del 90% de la capacidad de distribución de insumos médicos. Hay campañas permanentes de concientización, hay un acercamiento con la juventud para poder poner ante sus ojos la experiencia de muerte que significan las drogas, y particularmente hay que tener también la capacidad de poder legislar en este sentido.
yo tengo también, hay que decirlo, un sincero reconocimiento al gobierno de López Obrador por haber presentado una iniciativa de ley con relación a al control de los precursores químicos, productos químicos esenciales y máquina para elaborar cápsulas, tabletas y comprimidos. Por supuesto que tenemos diferencias, pero esta es una muy buena acción y tenemos que homologar las leyes estatales a esta visión nacional. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Sergio, ¿cómo hacerle en Querétaro para que mañana el fentanilo no sea un problema de salud pública? Bueno, pues un trabajo conjunto, Ángel, bien lo han mencionado mis compañeros, bueno, el trabajo que se viene haciendo y las estrategias que se tiene que seguir, y vamos, eso debe ser una estrategia muy integral, donde nos involucremos todos. Hay que recordar y también hacer la autocrítica, la autorreflexión. Hace no mucho, en 2015, en nuestro estado, nuestras ciudades lideraban de manera a nivel nacional el consumo de alcohol y de drogas ilegales, el asunto también de embarazos adolescentes y otros mediciones que evidenciaban que teníamos un problema de salud pública social en Querétaro. Estos números han venido a la baja, se han venido realizando diversas acciones y sobre todo lo que tiene que pasar, que se tiene que generar a través de la familia, ¿no? A través de la sociedad, en cuanto a, en temas de narcomenudeo, no nos podemos hacer de la vista gorda si vemos si existe el narcomenudeo. La denuncia, la consecuente impunidad que se da alrededor de la delincuencia organizada hace que esto crezca, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde casa estar muy preparados para estar informados, estar vigilando a nuestros jóvenes, bueno, y también a los adultos, ¿no? Yo no sé cuántas personas tengamos una caja de clonazepam en la casa que haya sido recetada precisamente incluso para poder dormir, ¿no? Entonces, este asunto de los placebos se puede ir multiplicando en muchos factores, ¿no? Y yo creo que así como el fentanilo, bueno, pues vemos ahorita los efectos del alcohol, que también, genera placebo, y que ha sido muy demandado, ¿no? Y que tenemos un problema de salud pública con eso, bueno, pues tenemos que ponerle todavía mucho más precaución en el tema del fentanilo. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Bueno, llegamos al momento de los comentarios finales. 30 segundos para cada uno de nuestros invitados. Arranco contigo, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas. Coincido con esta parte que comentaba Sergio, es muy importante la prevención desde casa. Es un llamado a los padres de familia para prestar atención a todas las conductas que tienen sus hijos, pero además es un llamado a no tener la más mínima tolerancia en cuanto a consumo de drogas se refiere. En muchas ocasiones, este asunto de la curiosidad, de la primera vez, del voy a experimentar, es solamente la puerta de entrada a un infierno del que resulta muy difícil salir. Estemos atentos, estemos prevenidos y sobre todo que los padres de familia platiquen con sus hijos, que regrese la comunicación familiar y que entonces la estrategia integral pueda tener también en las padres de familia un gran elemento de contención, de defensa y de protección en contra de los dañinos efectos de las drogas. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Tu comentario final, Juan Luis Íñiguez, 30 segundos. Bueno, así como hay posibilidad de reconocer aciertos en el gobierno federal en esta materia, también tengo en esta ocasión un profundo reproche al gobierno de López Obrador, que deje ya su falso discurso de soberanía nacional, debe reconocer su profundo fracaso en materia de seguridad, corregir y retomar de manera inmediata la necesaria colaboración con la DEA para combatir a los cárteles de narcotráfico que generan las muertes, la violencia y la intranquilidad en las familias mexicanas. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Voy ahora contigo, Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final. Bueno, pues igual como comentan mis compañeros, ¿no? El tema social que parte desde casa, donde tenemos que estar muy atentos y procurando, por así decirlo, buenas prácticas. Y también la parte política, ¿no? Porque complementario a la parte social, donde podríamos hacer como sociedad un buen trabajo, una buena prevención, bueno, pues se tiene que abatir la impunidad, la corrupción y todo esto de que pues igual y denuncio y no pasa nada, ¿no? Y precisamente cuando no pasa nada están sucediendo todas estas muertes por la violencia, por sobredosis y por todo lo que está alrededor de la delincuencia organizada, en el caso del narcotráfico. Entonces es un trabajo en conjunto y como lo comentó Juan Luis, bueno, pues las colaboraciones deben ser no bienvenidas, sino necesarias e indispensables. Bien, a los tres agradecerles mucho la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Bueno, ya no tuvimos la oportunidad de saludar a Jesús Méndez Aguilar, algo pasó ahí con su comunicación, pero seguramente lo tendremos dentro de 8 días. Mi querido Víctor Alfonso Cuevas, gracias por estar aquí esta mañana. Como siempre, mi estimado Ángel, es un gusto estar
en la mesa más comentada en todos los espacios políticos de Querétaro. Y gracias, Víctor. Don Juan Luis Íñiguez, Chiva hermano, bueno, ya listos para el clásico. Por supuesto, mi Ángel, me llama mucho la atención que no hubo buenas disposiciones de los americanistas para las apuestas con fines sociales, así que me agrada esa situación de que anden con frío. Un saludo para todos porque les vamos a ganar. Saben que el Superpocho estará imparable este fin de semana. Gracias, Juan Luis. Don Sergio Camacho, el gusto de saludarlo siempre. Don Ángel, un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa, extrañamos a Don Chucho y a todo el auditorio. Bueno, ya lo tendremos dentro de 8 días. Gracias a los 3 por estar aquí esta mañana. La mesa se queda en rrnoticias.mx. Son las 8:03, regreso enseguida.